Hola a todos, un saludo desde su iglesia, Solo Cristo Salva. Pues bueno, hoy me tocó transmitir a mí y vamos a tener el tema que se llama la desobediencia y las consecuencias para la humanidad. Pero antes de iniciar vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que tome control de esta enseñanza, que sea su Espíritu Santo el que hable a través de mí y que abra nuestros corazones, esos corazones que pueden estar lastimados, que pueden estar tristes, que pueden estar frustrados, porque a veces las situaciones que nos vienen a nuestras vidas no es algo que nosotros deseamos o algo donde tengamos el control de ellos. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude a entender muchas cosas y a quitar tal vez en algunos la dureza del corazón que han hecho muchas veces por falta de entendimiento, por desconocimiento de por qué de las cosas. Bendito Padre Celestial, estamos aquí para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mí, que sea tu Espíritu Santo abriendo cada corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender muchas cosas. Hay circunstancias, Señor, que nos alejan de ti, porque el no tener el control de las cosas, eso ocasiona frustraciones, Señor, ocasiona dolor, angustia, amargura. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra sembrada en los corazones y que sea también tu palabra nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar leyendo Génesis 2, del 16 al 17. Dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí hubo una advertencia por parte de Dios. En el plan de Dios no estaba incluida ni la enfermedad ni la muerte. Él quería que viviéramos una eternidad con Él. Mas sin en cambio, Dios en su amor y en su misericordia también nos pone límites, también nos da ordenanzas que nosotros deberíamos haber obedecido. Y en este caso le dio una orden a Adán y a Eva. Y vamos a leer 20 y 23. No leo todo el capítulo porque entonces nos extenderíamos demasiado, entonces estoy leyendo solo los puntos claves para llevarles a entender, ¿no?, de dónde vino la enfermedad y de dónde vino la muerte. Y nos vamos a Génesis 2, 20 y 23. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, pues del varón fue tomada. Aquí nos está hablando de cómo Dios le dio una pareja a Adán. Y entonces ya la instrucción no era solo para Adán, sino para Adán y Eva. De ahí nos vamos a ir al Génesis 3, del 1 al 15. Dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto del árbol del huerto, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí Dios, tanto en el Génesis 3:3 y el Génesis 2:17, Dios dio una orden y una advertencia.
de todo árbol podrás comer, excepto de uno. Ese uno tenía una condenación, que era el de la muerte. Dios no deseaba que lo comieran, mas sin embargo, en el regalo que Él nos dio de albedrío, era nuestra decisión. Y muchos podrán decir, si Dios ya sabía que íbamos a fallar, ¿por qué lo hizo? Él nos dio ese regalo de voluntad, acertada o errada, pero nos dio ese regalo. Nada de lo que hay en esta tierra nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida, pero nuestra voluntad sí. Es el regalo que Dios nos dio para tomar nuestras propias decisiones. Les voy a leer la definición de albedrío. Dice: libertad individual que requiere reflexión y elección de conciencia. Aunque Dios supiera que le íbamos a fallar, nosotros no podríamos culparlo de nuestra muerte si Él hubiera incluido en su plan de la creación la muerte. La muerte ahí estaba, en esa desobediencia, en ese tomar de ese fruto. Si Dios hubiera dejado ese árbol sin una advertencia, entonces podríamos decir que Dios incluía la muerte en la creación del hombre. Pero no, Dios advertencias: de este no morirás. Y muchos estarán pensando, por culpa de Adán y Eva, ahora tenemos que trabajar, ahora tenemos que enfermar y morir. Pero te voy a hacer conciencia. Si tú fueras Adán o fueras Eva en estos tiempos actuales, la consecuencia hubiera sido la misma. Porque hasta la actualidad seguimos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Seguimos equivocándonos, seguimos desobedeciendo. Así que el fin iba a ser el mismo. Porque hasta la actualidad seguimos sin querer hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y esto pasó con Adán y Eva. Hicieron su voluntad y tomaron de un árbol, el cual sabían, por advertencia del mismo Dios, que podrían morir. Y sin en cambio, desobedecieron. Y muchas de las consecuencias que tenemos hoy en día es por la desobediencia. Pero quise tocar este punto porque mucha gente no quiere que la muerte llegue a su vida ni a la de sus seres queridos. Pero es algo que va a pasar, que tiene que pasar y que no aceptamos. Y es algo que ha llevado a muchas personas, aun aquellas que dicen amar a Dios y ser creyentes, a endurecer su corazón, a llenarlo de tristeza, de dolor, de amargura, de enojo, de frustración, porque no entienden, porque tiene que morir. La decisión no fue de Dios, fue de la desobediencia de los primeros seres humanos en la tierra. Y esa desobediencia nos marcó a todos. Pero esa desobediencia también la hubiéramos hecho y cometido nosotros si hubiéramos sido los primeros seres humanos. Porque está más que comprobado que nos seguimos equivocando y que seguimos siempre nuestros deseos carnales. Que nos cuesta trabajo someter a nuestra carne a hacer lo correcto, a hacer la voluntad de Dios. Y prueba de eso es el que hay muchos personajes bíblicos que su desobediencia los llevó a la muerte.
y a tener graves consecuencias. Vamos a leer Santiago 1, del 14 al 15, y dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido y da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La desobediencia es a lo que nos lleva, a la muerte. Esos deseos que no están conforme a la creación de Dios, a la voluntad de Dios, es lo que nos lleva al pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Y podemos querer desear ni que la enfermedad ni la muerte estuvieran en nuestras vidas. Pero la desobediencia desde los primeros seres humanos nos marcaron a todos. Y muchos estarán culpando a Adán y Eva, pero no. En la actualidad, nosotros estamos cometiendo el mismo error que ellos, desobedeciendo. Vamos a leer la historia de Sansón y Dalila. Está en Jueces 16, 4 y 5. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Aquí ya había un plan para destruir a Sansón. Y les voy a relatar un poquito la historia de Sansón. Sansón era alguien muy fuerte, alguien que Dios le había dado un don especial, que era la de fuerza, que era la de habilidad. Y sus enemigos crearon un plan, ¿no? Sabían que Sansón tenía interés en Dalila y entonces hablaron con ella y le ofrecieron dinero para engañarlo. De ahí nos vamos a ir al 16, 15 y 21. Del 15 al 21. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que se le durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadajes de su cabeza, y ella comenzó a afilarlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón a los filisteos: sobre ti. Y luego que se despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como la otra y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel.
y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Aquí la desobediencia de Sansón, porque aparte él no tenía por qué haberse fijado en una mujer que era de los contrarios, ¿no? Que eran de las personas que no querían al pueblo de Dios. Y aquí ella tramó algo para entregarlo en mano de los filisteos. Aquí su desobediencia, porque sus padres quisieron más bien hacerle entender a Sansón que no era la mujer indicada, pero a él no le importó. Entonces aquí, ¿qué pasó? Sansón tenía un propósito. Dios lo había puesto para salvar a su pueblo. Pero el ser engañado por una mujer, el dejarse seducir por sus deseos, lo llevó no solo a perder ese don que Dios le dio de fuerza, sino también a perder su propósito y sus ojos. Aquí al final de la historia, él en una de las festejos que hicieron lo llevaron a las columnas y él murió cumpliendo el propósito que era de proteger a su pueblo, pero no era la manera en que Dios lo quería hacer. Entonces, con esta historia yo quiero llevarlos a que muchas de nuestras consecuencias vienen por nuestra desobediencia, no por voluntad de Dios. No podemos enojarnos con Dios por algo que Él no hizo, por algo que Él no quería, por algo que Él nos prevenía, porque Dios es tan bueno que siempre nos previene, siempre a través de alguien, o su palabra, o de la iglesia, o de alguna persona. Dios nos advierte del peligro o de las consecuencias que podemos tener al no tomar una buena decisión. Pero muchas veces ni así nos detenemos. Es más nuestro deseo carnal que el querer agradar a Dios. Y eso nos lleva a pagar consecuencias muy altas. En este caso, pues Sansón perdió la vida y antes de la vida perdió sus ojos. Y yo creo que también el sentirse traicionado también es algo que nos genera dolor, ¿no? Cuando tú esperas más de las personas o de tus seres queridos y el no recibirlo siempre genera un dolor, tristeza, decepción. Pero la mayoría culpamos a Dios de nuestras desgracias. Cuando si nos ponemos a analizar cada una de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, la mayoría de las circunstancias fueron provocadas por nuestra desobediencia. Otro de los personajes que quiero mencionarles es la esposa de Lot. Si gustan leerlo, está en Génesis 19, del 15 al 17. Bueno, vamos a leerlo para que entendamos. Se los voy a relatar un poquito, haciéndoselos un poco más breve. 19, 15, 10, 15 al 17. Dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu hija y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en castigo de la ciudad. Dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y después los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás de ti, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. De ahí nos vamos a saltar al 26, Génesis 19, 26. Y dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, se refiere a Lot,
y se volvió estatua de sal. Aquí a la esposa de Lot le costó la vida por no obedecer una instrucción que se les dio. No miren atrás. Y muchos les es difícil imaginar que esto pueda ser posible. Para Dios todo es posible. Simplemente pongámonos a pensar. Los tsunamis, si alguien nos hubiera platicado que esto podría pasar, no lo creeríamos. Lo creemos porque ya lo vimos. Porque vemos el gran poder de Dios y todo lo que Él puede hacer y destruir con su poder. Entonces no sé por qué dudar que esta mujer se hubiera podido convertir en sal y muriera. Y muchos no se acercan a Dios porque les leen esta clase de historias y para ellos es como de, no puede ser posible, es ficción, ¿no? Pero hemos visto las cosas que Dios puede hacer. Por ejemplo, cuando nos hablan de los gigantes, de los filisteos, muchos no creen, mas sin en cambio han sido encontrados huesos, esqueletos de gigantes que comprueban la existencia de ellos, que comprueban que la Biblia y lo que está escrito en ella es verdad. Vamos a leer a continuación Primera de Pedro. Tres 11. Dice: apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Aquí Dios nos está pidiendo algo, que es apártense del mal. Pero muchas veces nosotros no queremos apartarnos del mal. Queremos vivir conforme a nuestros placeres, aquello que nos agrada hacer y que nos da alegría o nos ocasiona placer, ¿no? Pero como seres humanos tenemos que entender que hay límites para todo, que no podemos hacer de nuestra vida lo que se nos dé la gana sin tener consecuencias. Sí podemos hacerlo, pero de que va a haber consecuencias, las va a haber. Aquí en todos estos personajes que les estoy relatando, lo que quiero hacerles entender es que muchas de las cosas que suceden no podemos culpar a Dios de ellas, porque fueron provocadas por nuestras decisiones. La desobediencia marcó a toda la humanidad, porque la muerte y la enfermedad llegaron a raíz de una desobediencia. Y vamos a leer a continuación Proverbios 16, 17. Dice: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Aquí las dos citas que les estoy leyendo ahorita son citas que nos llevan a qué es lo que nos aparta, ¿no? ¿Qué beneficios obtenemos al obedecer? Aquí dice: guarda tu vida. Y en otro de los relatos históricos que quería contarles, y obviamente pues ahí se los dejo de tarea, es Jonás. Jonás también Dios le dio una instrucción de ir a Nínive a proclamar pues la palabra de Dios, ¿no? La advertencia de una destrucción para que se arrepintieran, para que el perdón de Dios estuviera con ellos. Mas sin en cambio Jonás no quiso ir porque él sentía que ellos no eran dignos de recibir ese beneficio por parte de Dios. Y cuando él intenta irse al lado contrario de a donde Dios le pidió ir, pues fue tragado por un pez, ¿no? Enorme.
Y casualmente el pez lo vomitó en Nínive, donde Dios quería que él fuera a llevar su mensaje. Y esto es otro claro ejemplo, ¿no? de cómo a veces queremos hacer lo contrario a lo que Dios nos pide. Y Dios en su misericordia a veces nos regresa al propósito, a su voluntad. Pero a veces complicamos todo porque si, como el pueblo de Israel, no en Éxodo, que pudo haber llegado en 40 días, llegó en 40 años. ¿Por qué? Porque fue un pueblo rebelde. Y eso nos sigue pasando ahorita. Dios tiene muchas bendiciones y muchos beneficios para nosotros, pero nosotros en nuestra desobediencia hacemos que tarden más en llegar esas bendiciones. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones equivocadas, porque desobedecemos a Dios y su palabra. Y hay contratiempos y contratiempos y contratiempos. Y para algunos esto ha ocasionado que su corazón se endurezca contra Dios, que empiecen a dudar de su poder, de su existencia. Y el hecho de que las cosas no salgan como queremos, o cuando clamamos por salud y la persona muere, eso puede ocasionar dudas, puede ocasionar enojo y dolor y una amargura intensa, porque no entendemos por qué un Dios poderoso dejó que un ser amado muriera. Pero con las citas que leímos anteriormente, la muerte no estaba en el plan de Dios y tampoco la enfermedad. Esas dos llegaron por la desobediencia de dos seres humanos, los primeros seres humanos. Pero no podemos decir por culpa de ellos, ahora la humanidad tiene que morir. No, porque nosotros seguimos cometiendo el mismo error que ellos cometieron, que es no tomar en cuenta a Dios en sus decisiones. Quiero leerles unas citas bíblicas que nos llevan a... Ya no podemos cambiar, o sea, ya no podemos evitar que la muerte pase. Sabemos que nacemos y tenemos que morir. Ya no podemos evitar eso. Eso ya fue una decisión tomada con advertencias y bueno, ya no hay forma de cambiarlo. Pero lo que sí podemos cambiar es en qué condición nos va a recoger Dios. ¿Cómo va a estar nuestro corazón ante Dios el día que Él nos recoja? El día que venga por nosotros. Eso sí podemos cambiar. La muerte y la enfermedad no. No sabremos nunca por qué de la voluntad de Dios, porque a algunos sí los salva y a otros no. Porque a veces los delincuentes siguen en la tierra y los buenos mueren. Eso es un misterio y solo Dios sabe por qué lo permite. Lo que sí sé es que Dios es perfecto y Dios en cada una de sus decisiones toma la que es mejor para esa persona. No lo podemos entender y menos cuando hay dolor, cuando ya tuvimos una pérdida que nos lastimó, que no esperábamos. Pero entendamos que nada ganamos con tener amargura en nuestras vidas. Al contrario, dejamos de vivir. Y ya no es vida vivir con dolor y amargura. Pero si nos ponemos a pensar que las consecuencias de la muerte no fueron consecuencias que Dios hubiera deseado para nosotros, cuando entendemos que nosotros somos responsables en tener un corazón duro, un corazón desobediente, podemos entender mejor que Dios cumple su palabra. Y aquí hubo advertencias, la desobediencia lleva a la muerte. Y como les dije, eso ya no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en que Dios nos ve y la manera en que nos va a recoger. Vamos a leer a continuación Proverbios
16, 17. Y dice así: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. La siguiente cita es Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, se refiere a Jesús, los muchos serán constituidos justos. Aquí nuestro mejor ejemplo de amor, de obediencia y de hacer la voluntad de Dios es Jesús. Él es el mejor ejemplo que podemos tener. Y así como por Adán llegó la muerte y el pecado, por Jesús llegó el perdón, la salvación y la vida eterna. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 14 y 15. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí Dios nos está pidiendo buscar santidad. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Buscando más de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Vamos a leer a continuación Deuteronomio 5, 32 y 33. Dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que vivas y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En los deseos de Dios siempre hubo el regalo de que nos fuera bien en todo lo que emprendiéramos. Pero, por desgracia, no fue así. Y no sigue siendo así. Porque no hemos prestado oídos a la palabra de Dios. Porque no le hemos tomado importancia a los planes y proyectos que Dios tiene a través de su palabra. Él nos ha dado instrucciones, nos ha dejado en su palabra qué sí le agrada y qué no le agrada, qué nos conviene y qué no. Pero la última decisión la tenemos nosotros. Dios puede advertirte de 1000 maneras, pero al final tú decides si quieres hacer lo correcto o no. Muchos, desgraciadamente, desperdician su vida en vivirla haciendo lo contrario a lo que Dios busca. Como dicen, viviendo la vida loca. Pero en el último instante de sus vidas, muchos tienen la oportunidad de buscar de Dios, de arrepentirse, de pedir perdón. Y qué padre si tienes ese tiempo para clamarle a Dios misericordia. Pero ¿qué pasa cuando hay muertes instantáneas que no tienen la oportunidad de arrepentirse, que no tienen la oportunidad de ser salvos? Esas personas me preocupan, porque hay quienes desperdician su tiempo y pecan con alevosía, diciendo: cuando sea viejo o antes de morir, buscaré de Dios. Y ese no era el propósito cuando Dios nos creó. Dios quería tener una relación con su creación. Él tenía un plan totalmente diferente a lo que estamos viviendo. Y el plan cambió no por Él, ni por decisión de Él, ni por voluntad de Él.
cambió por nuestra libertad de escoger qué deseábamos en nuestras vidas. Y hasta la fecha sigue pasando lo mismo. Dios tiene un plan perfecto para ti, pero de ti depende si se logra o no, porque Dios te va indicando cuál es el camino correcto a través de su palabra, a través de enseñanzas, a través de personas. Pero al final tú decides si quieres obedecerlo o no. Vamos a continuar leyendo Lucas 11:28. 11:28. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estas son palabras de Jesús. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos serán bendecidos, esos serán prosperados. Y no me refiero a la parte económica, porque eso es secular, eso es adicional. Debemos de preocuparnos más por nuestra vida espiritual, porque los años que vivamos en esta tierra están contados. Mas sin en cambio, cuando tú recibes a Cristo, cuando buscas de su presencia, cuando quieres hacer lo correcto ante sus ojos, te espera una vida eterna. Una vida eterna que fue cortada por desobediencia, porque ese era el plan de Dios, que estuviéramos con Él, una vida eterna. Pero la decisión del ser humano y su desobediencia nos apartaron de ese proyecto, de ese plan de Dios. Pero con la venida de Jesús, Dios está recuperando esa relación de regalarnos vida eterna. Pero al igual que cualquier otra decisión, tú decides si quieres ser salvo, tú decides si quieres seguir a Dios, si quieres cambiar tu vida para estar alineado a la voluntad de Dios, o prefieres seguir tus planes, tus proyectos, aunque no sean la voluntad de Dios. Y por último vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos ha dejado la Biblia para entender y escuchar su palabra. Si tú te pones a platicar con un mudo, te va a costar mucho trabajo entenderle y posiblemente le entiendas otra cosa diferente a la que él te quiere decir. Así nos pasa con Dios. Si tú no lees su palabra, si tú no le buscas, no hay manera de que le entiendas cuando Él te advierte un peligro, cuando Él te advierte un límite o cuando te quiere salvar de una consecuencia. No le vas a entender si tú no le buscas. Y tampoco le vas a poder obedecer si no le amas. No te puedes enamorar de alguien a quien no conoces. Tienes que buscar de su presencia. Tienes que dedicar tiempo para Él, para enamorarte. Ninguno de nosotros se casaría con un desconocido.
y mucho menos obedecería lo que Él quiere que se haga si no le conoces y si no le amas. Con Dios es igual. No puedes amar a un Dios que no conoces y mucho menos obedecer su palabra porque no sabes cuál es su palabra. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que siga dando oportunidad a aquellos que no le conocen y que a los que ya lo conocemos nos dé la oportunidad de corregir, de tener la sabiduría y el conocimiento para hacer lo correcto ante sus ojos. Oremos. Bendito Padre Celestial, sabemos, mi Señor, que te hemos culpado de muchas cosas donde tú no eres el culpable. Nos hemos enojado contigo, nos hemos alejado de ti, hemos dudado de tu existencia. Cuando no haces lo que te pedimos, Señor, nos olvidamos que el perfecto eres tú, no nosotros, y que todo lo que tú decidas, Señor, siempre va a ser lo mejor. Te ruego, mi Dios, que nos des un corazón santo, un corazón limpio, para guardar tu palabra, para buscar de tu presencia, para llenarnos de ti, para saber qué decisiones tomar, Señor, hacer lo correcto ante tus ojos y poder cumplir el propósito que tú has hecho para cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Dios, que confrontes nuestras vidas, que nos hagas entender qué es lo que no te agrada y que nos des la voluntad para lograr hacer ese cambio. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en cada uno de los que estén buscando de ti. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que te hemos desobedecido, por todas las veces que te hemos ofendido con palabras o con dudas. Te pedimos tú seas nuestra fortaleza ante la enfermedad y la muerte. Ayúdanos a entender, Señor, que es algo que tiene que suceder, pero que hagamos el cambio para que cuando eso suceda, lleguemos ante ti lo más limpios, lo más puros que se pueda, y podernos gozar y enaltecer tu nombre, darte gloria y honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Amén. Bueno, espero que esta enseñanza les haya permitido ver el panorama de algunas circunstancias que no son causa de Dios, que nuestras malas decisiones nos llevan a muchas situaciones que Dios no deseaba para ninguno de nosotros. Aprende a amar a Dios, a conocerle más, y conforme lo vayas conociendo, tendrás una mejor dirección, tendrás mayor fortaleza y serás más acertado en tus decisiones. Gracias por habernos permitido llevar esta palabra a sus corazones, y espero que el Espíritu Santo siga obrando en cada uno de ustedes. Dios los bendiga.